Era 1998, y la conexión a Internet aún era un ritual. Los módems rugían con sus pitidos y zumbidos, y cada llamada a la red parecía un pequeño viaje al desconocido mundo virtual. Para Alex, un joven de 15 años con una curiosidad insaciable por los rincones ocultos de la red, la experiencia era tan fascinante como intimidante. Sus días se dividían entre la escuela, los videojuegos y largas horas frente a la pantalla de su computadora Pentium, intentando descubrir algo que lo sacara de la rutina. Fue un amigo quien primero le mencionó la sala de chat de Oregon, un espacio secreto, decía, donde los usuarios eran seleccionados y solo se podía acceder con cierta clave que se obtenía tras pasar por varias subredes ocultas. Nada de raro, aseguraba su amigo. Solo conversaciones privadas, gente de tu edad y cosas que no encontrarías en los canales normales de IRC. Intrigado, Alex siguió las instrucciones al pie de la letra. Cada paso era un laberinto de carpetas ocultas, servidores desconocidos y comandos crípticos en la consola. Al final, llegó a un lugar que parecía un refugio seguro, la sala de chat de Oregon. Su interfaz era sencilla, casi anticuada, texto negro sobre fondo gris, ventanas emergentes con nombres de usuario, y la emoción de lo clandestino flotando en cada mensaje. Al principio, la sala parecía normal, gente hablando de música, películas, bromas adolescentes. Alex se sintió parte de algo exclusivo, un pequeño círculo que se entendía sin necesidad de reglas escritas. Con el tiempo, su participación se volvió más constante. Sus compañeros de chat le contaban secretos, compartían anécdotas y, en ocasiones, buscaban consejos sobre cosas que no podían decir en casa. La sensación de intimidad era tan fuerte que Alex se olvidaba de los peligros. Hasta que un día, el rol de administrador quedó vacante y casi sin pensarlo aceptó asumirlo. Fue entonces cuando comenzó a notar mensajes que no podían ignorarse. Eran de Sara 6754, una chica que siempre escribía con cierto tono melancólico, pero ahora sus palabras se cargaban de angustia. Hablaba de su casa, de sus padres, y de cosas que nadie debería tener que soportar. Descripciones de golpes, gritos, amenazas que Alex leía con un nudo en la garganta. Intentó responder, ofrecer ayuda, incluso buscar formas de contactar a alguien que pudiera protegerla, pero cada mensaje parecía atrapado en el vacío digital. Una noche, después de intentar escribirle directamente, la sala de chat desapareció. No había advertencias ni aviso de mantenimiento. Simplemente, la ventana se cerró y ningún enlace ni dirección nueva llevaba de regreso. La desaparición fue repentina y total. Alex se quedó frente a su pantalla, incrédulo mientras los zumbidos del módem parecían más lúgubres que nunca. La sensación de que algo estaba mal se volvió insoportable, un frío que no podía sacudir. Días después, las noticias lo confirmaron. Una chica de 16 años había sido asesinada por su propio padre. La policía explicó que el hombre había utilizado la computadora familiar para describir planes de atacar a los usuarios de la sala de chat, apuntando directamente a adolescentes curiosos y desprevenidos, como Alex y sus amigos. El shock fue absoluto. La realidad se filtró con un peso insoportable. Cada mensaje, cada risa compartida en aquella sala, podía haber sido observado por un hombre dispuesto a cumplir sus amenazas. La sensación de cercanía con la muerte dejó cicatrices invisibles, marcas que ningún psicólogo podría borrar fácilmente. Aún así, hubo un alivio silencioso. Alex y sus amigos habían escapado. No estaba claro por qué, si por suerte o por pura casualidad, nadie de su círculo había sido alcanzado. Sin embargo, la seguridad era solo aparente. Las calles seguían siendo las mismas, las casas seguían con sus puertas cerradas, y el asesino seguía prófugo. La paranoia se volvió parte de su rutina. Cada sonido extraño, cada mensaje en el correo o en cualquier otra sala de chat, le provocaba un estremecimiento. Aprendió a desconfiar, a cuestionar todo contacto virtual, y a medir la curiosidad con el precio que podía cobrar la ignorancia. Mientras tanto, el recuerdo de Sara 675 permanecía con él. No como un nombre olvidado, sino como una sombra constante que recordaba la delgada línea entre el mundo digital y la realidad. La experiencia moldeó su manera de acercarse a la tecnología. Lo que antes era aventura y entretenimiento, se convirtió en un terreno donde la prudencia y la conciencia del peligro eran obligatorias.
Alex se convirtió en un observador cauteloso, alguien que entendía que la Internet de 1998, con sus salas de chat y comunidades ocultas, podía ser un lugar de conexiones humanas auténticas, pero también un espejo oscuro de la violencia y el control que algunos llevaban a la vida real. Los días pasaban y la vida continuaba, pero cada vez que su computadora zumbaba, cada vez que un nombre desconocido aparecía en la pantalla, un escalofrío recorría su espalda. La memoria de la sala de chat de Oregon no era solo un recuerdo de amistad efímera, sino un recordatorio permanente de que lo digital podía tocar lo más real de la existencia humana, y que algunas veces, la frontera entre ambos mundos desaparecía de golpe, dejando solo incertidumbre y miedo. El verano llegó con su calor húmedo, pero Alex apenas lo notaba. Su rutina se había fragmentado. Cada noche revisaba viejas carpetas, buscaba indicios de la sala de chat que había desaparecido y, de manera inconsciente, repasaba los mensajes de Sara 6754. En cada línea, en cada expresión de miedo y desesperanza, sentía la presencia de algo que había ido más allá de la pantalla. Una amenaza real, palpable, capaz de cruzar el umbral de lo virtual hacia lo físico. Decidió que no podía quedarse pasivo. Intentó reconstruir la sala, rastrear direcciones IP, buscar cualquier pista que indicara qué había ocurrido exactamente, y sobre todo, si existía alguna forma de evitar que otros terminaran en la misma situación que Sara. La dificultad era enorme. Internet era primitivo, las conexiones lentas, los registros escasos. Cada intento lo acercaba más a entender que la sala no era solo un espacio de chat, era un microcosmos de secretos peligrosos, controlado por alguien con suficiente conocimiento para convertir la curiosidad de los adolescentes en un riesgo mortal. Una noche, mientras revisaba los archivos temporales de su computadora, descubrió fragmentos que parecían descartados por error. Mensajes cifrados, coordenadas, nombres de usuarios que aparecían junto a anotaciones que hablaban de vigilancia y seguimiento. Era la evidencia de que el padre de Sara había estado observando, planeando, documentando. Su corazón se aceleró. Cada número, cada palabra, era un recordatorio de la delgada línea que separaba la vida y la muerte. Alex comprendió que escapar no había sido casualidad. Había sido una combinación de timing, desconocimiento del asesino y, quizás, un pequeño margen de suerte que nunca podría replicar. Con el tiempo, la policía logró rastrear parcialmente algunas de las conexiones utilizadas por el hombre, pero nunca lo capturaron. La sala de chat de Oregon quedó como un fantasma digital, accesible solo en la memoria de aquellos que alguna vez se atrevieron a entrar. Los amigos de Alex se dispersaron, cada uno marcado por la experiencia y la sensación de vulnerabilidad que la realidad había impuesto sobre su inocencia. Alex, en cambio, permaneció conectado de manera diferente, no con la ligereza de antes, sino con respeto y miedo hacia lo desconocido. Aprendió a leer entre líneas, a cuestionar la autenticidad de cada mensaje y a valorar la vida más allá de la pantalla. Cada vez que alguien mencionaba salas de chat, foros secretos o aventuras en la red, recordaba a Sara 6754, a su risa, a su tristeza y al peligro que acechaba detrás de un simple clic. Años después, cuando Internet ya no era un territorio desconocido sino una extensión del mundo cotidiano, Alex siguió evitando las zonas oscuras de la web. La sala de chat de Oregon se convirtió en un mito personal, un recordatorio constante de la vulnerabilidad adolescente, del límite frágil entre la curiosidad y la desgracia. Y aunque la vida siguió, y aunque logró construir amistades y recuerdos fuera del teclado, nunca dejó de mirar por encima del hombro, consciente de que aquel hombre seguía suelto. Un espectro del pasado que podría, en cualquier momento, surgir de nuevo, conectado a un lugar que parecía seguro, pero que nunca lo había sido del todo. La experiencia lo transformó, de un adolescente curioso a un joven marcado por la supervivencia, que comprendía que la tecnología, por fascinante que fuera, podía ser tan peligrosa como cualquier amenaza física. La memoria de la sala de chat de Oregon permaneció intacta, un testimonio silencioso de que algunos secretos, por muy digitales que parezcan, tienen el poder de cambiar vidas para siempre. Era una noche cualquiera en la que el mundo real parecía demasiado lento, demasiado predecible. Había pasado semanas buscando ciertas sustancias que necesitaba y que simplemente no podía encontrar en su ciudad. La ansiedad crecía,
y la curiosidad mezclada con desesperación lo llevó a los recovecos más oscuros de Internet, la Deep Web. Allí, entre foros secretos y enlaces encriptados, se habló mucho de Silk Road, un mercado negro que prometía acceso a casi cualquier cosa imaginable. La idea de probarlo era un riesgo, pero la necesidad podía más que la prudencia. Creó una cuenta bajo un alias que nadie podría asociar con él, y siguiendo tutoriales que había encontrado en foros cifrados, descargó Tor, configuró su monedero de bitcoins y aprendió a navegar entre vendedores anónimos. Al principio, todo parecía intimidante. Páginas que cargaban lentamente, nombres crípticos de usuarios, reseñas de compradores y vendedores con un lenguaje que mezclaba códigos y advertencias. Pero había una especie de orden en ese caos. La comunidad de Silk Road se regía por un extraño código de honor, reseñas honestas y advertencias claras sobre estafas. Encontró a un vendedor que tenía exactamente lo que buscaba. La descripción era detallada, las fotos convincentes y las reseñas anteriores hablaban de transacciones rápidas y discretas. Su corazón se aceleró cuando envió los bitcoins, una suma considerable que había ido ahorrando y comprando poco a poco para no levantar sospechas. Durante días esperó pacientemente revisando cada correo, cada notificación de envío, pero el paquete nunca llegó. Cada día que pasaba aumentaba su frustración y su miedo de haber sido completamente estafado. Finalmente decidió dejar una reseña negativa. No era solo un comentario, era una advertencia para otros usuarios, un acto de justicia dentro de ese mundo paralelo donde la ley oficial no llegaba. Detalló la transacción, describió al vendedor y expresó su decepción. Esa pequeña acción lo dejó con una mezcla de alivio y amargura. Había intentado proteger a otros, pero aún cargaba con la pérdida de sus bitcoins y la sensación de vulnerabilidad. Una semana después, cuando ya había aceptado a regañadientes que su dinero se había perdido, recibió un mensaje privado. El remitente era otro vendedor, con un alias que nunca había visto, y el tono del mensaje era sorprendentemente informal, casi cómplice. Aseguraba que había identificado al estafador y que había logrado engañarlo con un envío falso, recuperando el dinero que le pertenecía. Al principio, la incredulidad lo invadió. La desconfianza era su primer instinto en ese lugar donde nada era lo que parecía. Pero el vendedor insistió, y tras algunas semanas de intercambio de pruebas, confirmaciones y pequeños desafíos de confianza, los bitcoins fueron reembolsados en su totalidad. Recibir el dinero de vuelta fue una mezcla de alivio y fascinación. No solo había recuperado lo que creía perdido, sino que descubrió que existía una red de usuarios en la Deep Web, que aunque operaban fuera de la ley, tenían un código de ética que valoraba la reputación y la justicia entre pares. Era un sistema paralelo, extraño y peligroso, pero con reglas propias que podían proteger a quienes sabían navegarlo. Lo que más le quedó grabado no fueron las transacciones ni los bitcoins, sino la sensación de respeto hacia quienes conocían y respetaban ese código. Aprendió que cada acción en Silk Road tenía consecuencias y que la prudencia y la paciencia eran tan valiosas como la propia moneda. Cada reseña, cada contacto, cada decisión podía ser un acto de defensa o una exposición al riesgo. La experiencia le enseñó que, en un mundo donde todo parecía permitido, la ética de los usuarios podía ser más efectiva que cualquier ley oficial. A partir de ese momento, cada vez que entraba a la Deep Web, lo hacía con cuidado, observando, aprendiendo. Su interés había cambiado. Ya no buscaba solo productos, sino comprender cómo funcionaba ese ecosistema oculto, cómo los errores se pagaban caro y cómo la confianza era un recurso más valioso que cualquier mercancía. La mezcla de peligro y orden, anonimato y responsabilidad, lo mantenía alerta y fascinado al mismo tiempo. Nunca olvidó el momento en que los bitcoins llegaron a su monedero, ni la sensación de que, en un universo donde casi todo era posible y casi todo era engañoso, todavía podía existir un acto de justicia. Cada mensaje, cada reseña, cada contacto futuro estaría marcado por esa experiencia, recordándole que incluso en la red más oscura, la honestidad tenía un precio y un valor que podía cambiar vidas. Con el dinero de vuelta en su monedero sintió una mezcla de alivio y fascinación. No era solo la recuperación de los bitcoins, sino la demostración de que, incluso en la Deep Web, existía un delicado equilibrio entre riesgo y ética.
Esa experiencia lo hizo consciente de la fragilidad y el poder de la reputación. Un nombre marcado en Silk Road podía ser una advertencia o una salvación. Decidió mantener contacto con aquel vendedor anónimo que había intervenido. A través de mensajes cifrados, aprendió sobre la filosofía de muchos usuarios. El anonimato no era solo protección, sino responsabilidad. Cada transacción, cada reseña, cada interacción llevaba consigo un peso moral que regulaba la comunidad. El mundo legal podía ser lento e impredecible, pero allí, en aquel universo paralelo, la justicia operaba a través de códigos invisibles y la reputación. Con el tiempo dejó de ver Silk Road únicamente como un mercado para obtener productos prohibidos. Se convirtió en un espacio de aprendizaje sobre el comportamiento humano, sobre cómo la codicia y la ética podían coexistir en formas inesperadas. Incluso cuando volvió a ver reseñas negativas de otros usuarios, ya no sentía lástima ni frustración, sino comprensión. Cada historia de estafa, cada engaño, cada devolución era una lección sobre el riesgo y la precaución. Un día, mientras navegaba entre los listados, recordó su primera transacción fallida y la ansiedad que había sentido al esperar un paquete que nunca llegó. Comparado con aquello, el dinero recuperado no era solo un premio, sino un símbolo. Un recordatorio de que la Deep Web no era solo caos y peligro, sino también comunidad, códigos y sorpresas inesperadas. La experiencia le enseñó a medir sus pasos, a valorar la información y la reputación por encima de cualquier impulso, y a respetar profundamente el delicado equilibrio que mantenía vivo aquel ecosistema oscuro. Nunca volvió a cometer la misma ingenuidad de enviar grandes cantidades sin verificar cuidadosamente al vendedor, ni a subestimar el valor de una reseña honesta. Cada interacción estaba ahora impregnada de cautela y atención. Mensajes cifrados, comprobaciones de reputación, verificaciones cruzadas entre usuarios. La prudencia se convirtió en su aliada más fiel, y la curiosidad en un ejercicio de estudio y estrategia. Al final, lo que comenzó como un intento desesperado por conseguir algo que no podía hallar en su entorno cotidiano, se transformó en una lección profunda sobre confianza, ética y riesgo en un mundo que parecía regirse por la anarquía. La Deep Web, con sus sombras y secretos, le había enseñado que incluso en los rincones más oscuros, la justicia y la solidaridad podían emerger de las acciones individuales. Y aunque jamás olvidaría el susto de haber sido estafado, también recordaría con claridad cómo un extraño había restaurado no solo su dinero, sino su fe en un código de honor que, aunque invisible para la mayoría, sostenía toda la red. Ella siempre había sentido que la vida le daba la espalda, que cada dosis de escape no era suficiente y que el mundo ordinario no podía sostenerla. Aquella noche, sentada en su habitación con luces parpadeantes de neón entrando por la ventana, buscaba algo más. Su proveedor habitual no respondía, y la ansiedad comenzó a enrollarse en su pecho como una serpiente. Fue entonces cuando escuchó hablar de la Deep Web en un foro de Reddit que frecuentaba sin mucho cuidado. Al principio eran solo historias extrañas, rumores de mercados negros y ventas imposibles, pero la curiosidad la consumió. Instaló Tor con manos temblorosas, cada clic acompañado de un pensamiento fugaz sobre la legalidad y el peligro. La interfaz oscura, los nombres cifrados de los mercados y los listados interminables de sustancias desconocidas la atrajeron con una mezcla de fascinación y terror. Rápidamente encontró lo que buscaba, un vendedor con reputación impecable según los comentarios, capaz de enviar cualquier droga sin levantar sospechas. El proceso de compra fue casi ritual. Bitcoins transferidos, mensajes cifrados, confirmaciones anónimas. Y entonces, mientras esperaba el envío, empezó a explorar más allá de los límites de su necesidad inmediata. Había enlaces que prometían experiencias extremas, juegos que no eran juegos, objetos que no existían en el mundo físico, servicios que cruzaban las fronteras de la legalidad y la moral. Entre ellos, uno resaltó por su simpleza y su título macabro: servicios de asesinato y destrucción de vidas. Rió nerviosamente, pensando que era otra broma retorcida, algo creado para impresionar a los curiosos. Sin embargo, su mente ya estaba alterada, mezclada con ansiedad, paranoia y el efecto residual de las drogas. Hizo clic. La página era fría, minimalista, sin imágenes, solo formularios y advertencias sobre la naturaleza irreversible del pedido.
Cada palabra parecía diseñada para desafiar la razón y tentar el miedo. Sin pensarlo demasiado y con una risa temblorosa que intentaba convencerla de que estaba bromeando consigo misma, completó el formulario. La confirmación llegó instantáneamente en su pantalla. Un mensaje breve, seco, que aseguraba que su pedido había sido recibido y que sería procesado. Su corazón dio un salto. La risa se quebró en un hilo de pánico, pero también de incredulidad. ¿Era posible que alguien realmente hubiera tomado en serio su error? ¿Era solo una estafa? Se recostó en la silla intentando ignorarlo, mientras su respiración se aceleraba y sus manos sudaban sobre el teclado. Al día siguiente, la normalidad intentó imponerse como un muro frágil. Se levantó tarde, con la resaca de la noche anterior y la sensación de que algo invisible la acechaba. Fue entonces cuando lo vio. Un sedán negro, aparcado frente a su casa, con vidrios tintados que impedían ver a sus ocupantes. Su corazón se detuvo por un instante. Trató de convencerse de que era coincidencia, pero la lógica se desmoronaba con cada segundo que pasaba. La luz en la sala parpadeó y se apagó de golpe, sumiendo su apartamento en sombras densas. Y entonces golpes secos y rítmicos en la puerta resonaron en la madera como un tambor de amenaza. Temblando, bajó las escaleras y encontró en el piso un sobre grueso. Lo recogió con cautela. Dentro, varias fotografías, tomas recientes de ella misma, captadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado observando cada movimiento frente a su computadora. Una nota acompañaba las imágenes, escrita con precisión fría: no vuelvas a la Deep Web. La tinta parecía impregnada de una intención que no dejaba lugar a dudas. Cada palabra era un recordatorio de la vulnerabilidad que había despertado, de la delgada línea entre curiosidad y peligro absoluto. Su instinto gritaba escapar. Corrió hacia su computadora, formateó discos, eliminó cuentas, vació historiales, intentando borrar cualquier rastro de su incursión. Todo parecía inútil, y sin embargo, algo en su interior sabía que la amenaza había observado, aprendido y dejado un mensaje. La sensación de alivio era apenas un hilo, mezclado con un terror persistente que la acompañaría cada vez que una notificación surgiera en su pantalla. La Deep Web, ese territorio invisible que había prometido anonimato y aventura, le había mostrado su rostro más oscuro, implacable, silencioso y mortal. A partir de ese momento, cada sombra, cada ruido, cada vehículo que pasaba frente a su apartamento era un recordatorio de que había jugado con fuerzas que no podía comprender del todo. Su vida cotidiana se volvió un acto de precaución extrema. Cada movimiento, un cálculo silencioso de seguridad. Sin embargo, una pregunta permanecía clavada en su mente. ¿Realmente había escapado, o su error solo había sido pospuesto? Durante días vivió con la sensación de que algo la seguía. Cada sombra en la calle, cada auto que pasaba demasiado despacio frente a su edificio, cada teléfono desconocido que vibraba con un número oculto, la hacía estremecerse. Había dejado la computadora apagada, desconectada, enterrando los recuerdos digitales en un intento desesperado de borrar su rastro. Pero el terror no estaba en la tecnología. Estaba en la certeza de que alguien había estado ahí, vigilando, tomando nota, y había decidido dejarle un mensaje que no podía ignorar. Una noche, mientras trataba de dormir en su apartamento apenas iluminado por la luz de la ciudad, escuchó un ruido sordo en la puerta. El corazón le dio un vuelco. Había aprendido a no ignorar los signos. Lentamente se acercó, intentando recordar si había cerrado con llave. Antes de tocar el pomo, una tarjeta deslizó por debajo de la puerta. La recogió con manos temblorosas y vio que era otra nota, esta vez más breve, aún más directa. Considera esto una advertencia. La curiosidad tiene un precio. No había fotos esta vez, solo palabras que dejaban claro que el observador no necesitaba demostrar poder para ser peligroso. El pánico se mezcló con una claridad aterradora. Había tocado un límite que no podía revertir. Su vida había quedado marcada, y aunque había eliminado cuentas, formateado discos y cambiado rutinas, la Deep Web la había alcanzado de maneras que nunca podría comprender del todo. Cada correo electrónico, cada enlace, cada recuerdo digital podía ser una puerta para quien quisiera seguirla. Decidió desaparecer de la red por completo. Vendió su computadora, destruyó sus teléfonos, se mudó a un barrio distinto y cortó casi todos los vínculos con sus antiguos amigos. La drogadicción quedó atrás,
pero el miedo permaneció, latente como una sombra constante. Aprendió a leer señales que antes ignoraba, a desconfiar de lo cotidiano y a comprender que la curiosidad mal dirigida podía ser mortal. Sin embargo, la lección más dura no fue solo sobre el peligro físico. Fue la conciencia de que la Deep Web no era un lugar de juego, sino un espejo que devolvía lo que uno proyectaba. Su error había sido mezclar una mente intoxicada con un territorio que no perdonaba. Cada vez que miraba su reflejo en la ventana por la noche, recordaba los golpes en la puerta, el sobre con las fotos, la nota amenazante. Y comprendió, con un escalofrío que nunca la abandonaría del todo, que había tenido suerte. La Deep Web no siempre da segundas oportunidades. Años después, aunque llevaba una vida relativamente normal, un solo pensamiento la atravesaba. La sensación de que algo invisible seguía vigilándola, que el error de aquella noche permanecía registrado en algún rincón oscuro de Internet. Había escapado de la muerte, pero la memoria de aquel pedido mortal era una advertencia que la acompañaría para siempre. Una cicatriz invisible que marcaba hasta qué punto la curiosidad podía volverse letal. Y así, aunque había dejado atrás la adicción y las búsquedas oscuras, supo que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. La Deep Web le había enseñado que los límites de la vida y la muerte a veces no se encuentran en la realidad física, sino en la decisión de un clic equivocado, en la audacia de una curiosidad que se atrevió a desafiar lo prohibido. No había día que Alejandro no sintiera el peso de las burlas, los empujones y los apodos que sus compañeros le habían impuesto, como si fueran un sello indeleble. La escuela era un campo minado emocional, y él, un adolescente de 14 años, se movía por él con el sigilo de quien sabe que cualquier error puede costarle otra humillación. Las risas que lo perseguían, las notas crueles pegadas en su casillero, los mensajes anónimos en redes sociales, todo eso se había convertido en un ruido constante en su mente. Con los meses, la ira y la impotencia comenzaron a mezclarse con una curiosidad oscura que lo llevó a explorar los rincones más recónditos de Internet. Fue en una de esas noches, cuando la casa estaba en silencio y sus padres dormían, que Alejandro, frente a su laptop, descubrió la Deep Web. Al principio era solo un terreno fascinante, lleno de páginas prohibidas, mercados extraños y discusiones encriptadas. Pero pronto, entre anuncios crípticos y enlaces ocultos, encontró un sitio que prometía soluciones definitivas a problemas personales, con fotografías borrosas de personas acompañadas de cifras que parecían tarifas. La promesa de justicia, o venganza, lo atrajo de inmediato. Con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, Alejandro navegó por la interfaz torpe pero efectiva. Cada nombre que tecleaba, cada foto que subía, se sentía como una liberación de años de frustración. Primero fueron los compañeros de clase más crueles. Luego, movido por un impulso que apenas podía racionalizar, escribió el de la profesora que lo había humillado en varias ocasiones frente a toda la clase. Al principio, no creyó realmente en la posibilidad de que aquello tuviera consecuencias. Era un juego macabro, una fantasía digital. Pero los días siguientes comenzaron a torcerse de maneras que no podía ignorar. Murmuraciones en la escuela sobre accidentes extraños, noticias locales sobre individuos fallecidos en circunstancias misteriosas. Uno por uno, sus acosadores habían desaparecido y la profesora también fue reportada como víctima de un accidente doméstico que parecía demasiado conveniente para ser casual. Alejandro se encerró en su habitación temblando con la laptop frente a él, la pantalla mostrando mensajes automáticos del sitio. Contrato ejecutado, pendiente de pago. El pánico lo consumió y fue entonces cuando apareció él. Un hombre oscuro, silencioso, que parecía surgir de las sombras de su propia habitación. No dijo su nombre, solo lo acusó de haber ordenado un servicio sin saldar la cuenta. Alejandro intentó argumentar, suplicar, retroceder, pero todo fue en vano. La noche se volvió un borrón de manos que lo sujetaban, de una tela que le cubría la boca, de un frío que calaba hasta los huesos. Despertó en un sótano húmedo, iluminado solo por una bombilla colgante que parpadeaba. Las paredes estaban cubiertas de manchas y sombras que se movían de manera inquietante. Intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo gritar. Allí entendió la realidad. No era un simple castigo, no era un juego.
Era una deuda con un mundo que jamás había imaginado. Gritos apagados, máquinas extrañas y un aroma metálico lo rodeaban mientras comprendía que estaba atrapado en un mecanismo de la Deep Web que convertía la venganza en moneda tangible. Días y noches se mezclaron. Cada instante era una lección de terror y remordimiento. Alejandro sentía que su cuerpo ya no le pertenecía, que su mente estaba desmoronándose mientras la conciencia de su error lo golpeaba sin descanso. Recordaba cada nombre que había escrito, cada foto que había subido, cada pensamiento de justicia personal que lo había llevado hasta allí. Y mientras la desesperación lo consumía, una pregunta persistía en su mente. ¿Había alguna manera de escapar de un mundo donde la venganza era un contrato, y cada contrato tenía un precio que nunca podría imaginar? La policía irrumpió solo después de recibir una llamada anónima, pero el rescate no borró el horror de lo vivido. Alejandro, envuelto en mantas y con la mirada perdida, comprendió que su inocente búsqueda de justicia había sido solo la puerta de entrada a algo mucho más oscuro, un mercado donde la vida humana y la moral eran meras transacciones. La Deep Web, que al principio parecía un misterio fascinante, se había transformado en una pesadilla tangible y permanente. Aunque estaba físicamente vivo, Alejandro ya no era el mismo. Cada sombra en su habitación, cada sonido nocturno, cada mensaje de notificación, lo recordaba de manera implacable. La ira y el deseo de venganza, cuando se canalizan hacia un mundo sin reglas, tienen consecuencias que nadie puede anticipar. Su historia, que había comenzado con humillaciones escolares, se había convertido en un descenso al terror absoluto, donde la línea entre víctima y culpable se había desvanecido por completo. El hospital fue solo un paréntesis de confusión y dolor. Alejandro despertó con vendajes que cubrían partes de su cuerpo, con tubos y máquinas que pitaban de manera constante. La policía había logrado rescatarlo gracias a la llamada anónima, pero la intervención médica no podía devolverle lo que ya había perdido. Sentía la ausencia de una mano y de un riñón, la marca tangible de su error, y con cada movimiento recordaba que la venganza que había buscado con inocencia adolescente se había cobrado un precio inimaginable. Las preguntas que lo acosaban no eran solo físicas, sino morales y psicológicas. ¿Cómo alguien tan joven había podido caer en la trampa de un mercado donde la vida era mercancía? La sensación de culpa era abrumadora. Cada nombre que había escrito en la Deep Web, cada rostro de aquellos que había querido eliminar, se volvía un fantasma que lo perseguía incluso en la luz del día. La ira que lo había impulsado se había transformado en terror constante. Cada vez que un mensaje de notificación aparecía en su teléfono, su corazón se aceleraba. Cada sombra, cada sonido de la casa vacía, le recordaba que el mundo que había abierto con un clic seguía allí, invisible y listo para reclamar más. Los días se mezclaban con las noches en un ciclo de insomnio y ansiedad. Alejandro intentaba estudiar, salir al exterior, hablar con sus padres, pero la memoria de aquel sótano húmedo, de las máquinas y del hombre misterioso, lo seguía. Cada reflejo de su rostro en un espejo le mostraba más que cicatrices físicas. Le recordaba que la inocencia perdida y la curiosidad mal dirigida podían transformarse en armas que nadie podía controlar. Con el tiempo, Alejandro comenzó a entender algo aún más terrible. La Deep Web no era solo un lugar de contratos y amenazas, era un espejo de sus propios deseos más oscuros. Había entrado allí pensando en venganza, pero lo que encontró fue la verdad de que la violencia y la justicia personal no se manejan como un juego digital. Todo lo que había imaginado como un acto de control y poder había resultado en impotencia absoluta y sufrimiento. Años después, Alejandro todavía sentía el peso de aquella noche. Cada visita al hospital, cada cicatriz que tocaba con la mano que le quedaba, cada revisión médica para asegurarse de que su riñón sobreviviera, eran recordatorios constantes de la línea que nunca debió cruzar. Había escapado físicamente, sí, pero la lección permanecía. La venganza digital no es solo una ilusión, sino un portal a un mundo donde la moral, la seguridad y la propia humanidad pueden perderse para siempre. Nunca volvió a mirar la computadora de la misma manera. Nunca volvió a confiar en la curiosidad impulsiva que lo había llevado allí. Sabía que, en algún lugar de la Deep Web, los ecos de su elección seguían existiendo, invisibles pero reales, y que el precio de su venganza había sido más que un castigo físico.
Había destruido su inocencia, su sentido de seguridad y la percepción de que el mundo era un lugar seguro para explorar. En su vida cotidiana, Alejandro aprendió a caminar con cuidado, a medir cada palabra, cada decisión, cada clic. Sabía que había tocado un límite que la mayoría de las personas nunca conocería, y que ese conocimiento, doloroso y profundo, lo acompañaría para siempre. La Deep Web no solo había respondido a su ira, le había enseñado de la manera más brutal posible que la justicia personal y la curiosidad sin límites pueden convertirse en cadenas que ni el tiempo ni la ley pueden deshacer. Y así, entre sombras y cicatrices, Alejandro continuó su existencia, consciente de que su historia no era solo una advertencia, sino un testimonio vivo de lo que sucede cuando la venganza encuentra un terreno sin reglas y de cómo la tecnología puede amplificar los deseos más oscuros de la mente humana hasta límites impensables. Nunca había sido un chico de demasiada imaginación, pero sí de curiosidad infinita y un hambre voraz por videojuegos. A sus 20 años, pasaba casi todo su tiempo frente a la pantalla de su computadora, sumergido en mundos donde todo era posible y donde él podía controlar cada movimiento, cada decisión, cada victoria o derrota. Esa tarde, mientras su hermano mayor dormía en su habitación y él tomaba prestada la vieja laptop que siempre olía a café y a tinta de impresora, decidió explorar más allá de lo habitual. No estaba buscando algo específico, solo dejaba que su dedo se desplazara por el mouse, entrando y saliendo de foros, revisando enlaces, descargando demos, hasta que apareció aquel anuncio emergente: no apto para débiles, juegos de muerte. El título lo hizo reír al principio. Parecía uno de esos banners cutres de finales de los años 90, con animaciones torpes y colores chillones. Pensó que sería un juego de animación violenta, grotesca pero inofensiva, algo que podía encontrar en cualquier rincón olvidado de Internet. La curiosidad ganó sobre cualquier prudencia. Hizo clic. La página cargó lentamente, mostrando primero un menú estilo caricatura, con personajes que parecían sacados de un videojuego amateur, todos con sonrisas exageradas y armas en mano. Cada personaje representaba un tipo de misión que implicaba asesinatos absurdos, como apuñalar a un muñeco gigante o lanzar bombas sobre figuras de cartón. El joven soltó una risa nerviosa. «¡Qué cosa tan ridícula!», murmuró para sí mismo. Pero la primera alarma apareció cuando activó el primer nivel. Los efectos de sonido, supuestamente animados, eran demasiado realistas. El crujido de huesos, el jadeo sofocado, los gritos desgarradores. Al principio intentó racionalizarlo, convenciéndose de que eran samples de películas de terror. Luego, con un clic que no recordaba haber hecho, las caricaturas se desdibujaron y comenzaron a transformarse en imágenes de personas reales. Primero borrosas, luego con una claridad que heló su sangre. Cuerpos desmembrados, miradas vacías y bocas abiertas en un silencio que parecía gritar. La animación de repente se convirtió en un registro documental de horrores que él nunca había imaginado que existieran. Intentó cerrar la ventana, cerrar el navegador, incluso apagar la computadora, pero nada respondía. Una nueva ventana emergente apareció sin título con un mensaje simple pero amenazante. «Sabemos que nos estás viendo». El pánico se apoderó de él. Sus manos temblaban, los dedos le sudaban sobre el teclado, pero algo lo mantenía pegado a la pantalla. Un horror fascinante que no podía abandonar. Intentó mover el mouse, pero aparecieron más mensajes, uno tras otro, cada vez más personales, insinuando que su habitación estaba siendo observada, que sus movimientos eran seguidos en tiempo real. Comenzó a escuchar pasos en el pasillo, un eco que no estaba seguro de si provenía de su imaginación o de alguien más. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Corrió hacia la habitación de su hermano, despertándolo de un sueño pesado. Al principio su hermano lo miró incrédulo, pensando que eran exageraciones típicas de alguien demasiado metido en juegos. Pero cuando vio la pantalla, su expresión cambió. La laptop estaba conectada a una red oscura, un nodo que él, como experto en informática, reconoció inmediatamente: la Deep Web. Lo que su hermano le explicó fue tan aterrador como los videos mismos. Esos juegos no eran animaciones. Eran transmisiones reales de asesinatos cuidadosamente editadas para parecer caricaturas al inicio, diseñadas para atrapar la curiosidad de cualquier incauto. Y sí, habían rastreado su sesión. La amenaza que sentía no era imaginaria.
La noche transcurrió con la sensación de ojos invisibles sobre él. Intentó dormir, pero cada sombra, cada crujido en la casa, cada clic imaginario lo hacía temblar. Su hermano apagó la laptop y bloqueó las rutas de acceso, pero el joven sabía que el daño estaba hecho. Algo dentro de él se había quebrado. No era solo miedo, era la certeza de que el mundo era mucho más grande, más oscuro y más real de lo que había creído. Los días siguientes fueron un tormento. No podía concentrarse en nada, ni siquiera en sus juegos habituales. Cada vez que pasaba cerca de una computadora o escuchaba un sonido familiar de notificación, el pánico regresaba, latente, amenazante. Intentó hablar del tema con amigos, pero las palabras se le atoraban y nadie parecía comprender la gravedad de lo que había presenciado. Su rutina se fracturó. La noche lo encontró vagando por la casa, revisando cada rincón, temiendo una presencia que jamás aparecía físicamente, pero que sentía detrás de cada sombra. A veces, por las noches, revisaba su vieja laptop, no por curiosidad, sino para asegurarse de que nada más se había filtrado, de que no había dejado rastros que pudieran traer a ellos de vuelta. Los sueños se convirtieron en pesadillas, voces que no estaban allí, risas distorsionadas, imágenes que se superponían sobre su memoria. Todo lo que antes era juego, ahora era un recordatorio constante de un límite invisible entre lo virtual y lo real, entre la seguridad de su habitación y el abismo del mundo que había tocado sin querer. La experiencia lo transformó, no en un hombre más sabio, sino en alguien que había visto la punta de un iceberg imposible de ignorar. Cada vez que alguien hablaba de Internet de forma ligera o hacía bromas sobre juegos horribles, él recordaba los cuerpos, los gritos, la sensación de ser observado y comprendía que había secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. El joven sabía que la curiosidad podía ser peligrosa y que en ese mundo oculto, los límites de la moral y la humanidad se diluían en la pantalla de una computadora. Los días se convirtieron en semanas, pero el tiempo parecía dilatarse y contraerse según el nivel de alerta en que se encontraba. No podía permitirse un instante de descuido. Cada notificación de correo, cada pop-up mínimo en su teléfono, lo hacía saltar, como si alguien más supiera exactamente dónde estaba y qué pensaba. La laptop de su hermano, que alguna vez había sido un portal a mundos de fantasía, ahora era el símbolo de un límite que no debía cruzarse. Y sin embargo, la atracción era irresistible. Había un vacío en él, una mezcla de miedo y fascinación que lo empujaba a recordar los detalles de cada video, de cada sonido, como si su mente quisiera reconstruir aquello que había visto para comprenderlo, para controlarlo, aunque supiera que era imposible. Una noche, incapaz de dormir y dominado por la curiosidad, volvió a acercarse a la laptop. Su hermano estaba fuera, en un viaje de trabajo, y la casa estaba en silencio absoluto. La tentación fue más fuerte que la razón. Con manos temblorosas, encendió la máquina y buscó un navegador que no estuviera bloqueado. Por un instante creyó que la página de Juegos de Muerte había desaparecido, pero un enlace oculto, una sombra de código en la memoria del sistema, lo llevó nuevamente al mismo portal. Esta vez no había animaciones al inicio. La pantalla mostraba un mensaje directo, escrito en una tipografía que parecía susurrar: «Te estábamos esperando». El pánico lo paralizó. Sintió un nudo en el estómago y un escalofrío que recorría cada centímetro de su piel. Intentó cerrar la ventana, pero las teclas no respondían. Un video comenzó automáticamente. No era un juego, era él. Primero un plano general de su habitación, luego acercamientos que mostraban cada detalle. Su silla, la laptop abierta, la habitación oscura reflejando su rostro pálido y sudoroso. Su corazón se aceleró hasta dolerle. Sintió que alguien podía estar físicamente allí, observando, grabando. La pantalla mostraba un texto que se escribía lentamente mientras él leía. «Creíste que podías escapar. No puedes. Fue un golpe a la realidad». Todo lo que había aprendido sobre la Deep Web, sobre los límites de la privacidad, sobre las conexiones invisibles y los nodos secretos, se condensó en una certeza aterradora. Había algo o alguien más grande, más eficiente y más aterrador que cualquier juego o horror que hubiera imaginado. Intentó apagar la laptop de nuevo, pero el botón no funcionó. La energía de la máquina parecía alimentarse de su miedo. El joven se desplomó en la silla, respirando con dificultad,
mientras los videos mostraban escenarios que había visitado, calles por donde caminaba, incluso lugares que consideraba secretos. Era un seguimiento absoluto, detallado, implacable. Cada movimiento de su vida cotidiana se había convertido en un registro. Y cuando creyó que la pantalla finalmente se apagaría, apareció una última escena, su hermano. No estaba en la casa. Estaba en uno de los videos, hablando directamente a la cámara, con una expresión grave, consciente de la presencia del joven frente a la pantalla. Una voz distorsionada emergió, mezclando la del hermano con otra, más profunda y amenazante. No es solo la curiosidad lo que te atrapó. Es que nunca entendiste el juego. El terror alcanzó su cúspide. Con un impulso desesperado, arrojó la laptop contra la pared. El cristal se hizo añicos, las piezas chispearon, y por un instante todo quedó en silencio. Pero incluso en la quietud, una certeza lo siguió. La sensación de ser observado, de que su vida ya no le pertenecía completamente, no desapareció. No era paranoia, era evidencia. La Deep Web no era un lugar de ficción, era un espejo de la realidad, deformado y oscuro, donde cualquier paso podía ser registrado, cualquier curiosidad podía convertirse en cadena. Los días posteriores fueron un lento descenso a un estado de hipervigilancia. No podía dormir solo, no podía salir sin mirar a su alrededor, no podía encender una computadora sin sentir que un ojo invisible estaba sobre él. La fascinación y el miedo se habían fusionado, creando un trauma que lo definía. Cada vez que recordaba los videos, la violencia de la realidad mezclada con la ficción, los gritos que no podía olvidar, su cuerpo reaccionaba automáticamente. Temblor, sudor, palpitaciones. La laptop rota había dejado de ser un objeto físico y se había transformado en un símbolo imborrable de la fragilidad humana frente a lo desconocido. Con el tiempo comprendió que el verdadero horror no residía en lo que había visto, sino en lo que nunca podría olvidar. La Deep Web no era solo un lugar de entretenimiento oscuro. Era un recordatorio constante de que detrás de cada clic, cada búsqueda, cada curiosidad, podía existir un observador, un registro, una trampa invisible. Cada sombra en la habitación, cada crujido en la noche, cada notificación de su teléfono era un eco de esa certeza. Y así, su vida se convirtió en una vigilancia perpetua, no por él mismo, sino por aquello que había despertado con un simple clic. Nunca volvió a jugar con la misma libertad. Nunca volvió a confiar en la privacidad de una computadora. Aprendió que hay puertas que, una vez abiertas, no pueden cerrarse del todo, y que la curiosidad, aunque humana, tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. El joven que una vez buscó mundos virtuales para escapar de la realidad, ahora sabía que los límites entre lo real y lo virtual, entre la seguridad y la amenaza, eran más difusos de lo que jamás había imaginado. Cada día era una elección entre el miedo y la resignación, una prueba de que ciertos juegos no terminan cuando apagas la pantalla, sino que continúan invisibles en cada sombra, en cada pensamiento, acechando en silencio. Era un viernes por la tarde, el aire cargado de calor y de esa sensación de libertad que solo precede al fin de semana. En una habitación cubierta de carteles de películas de terror y cómics de ciencia ficción, 4 adolescentes de secundaria se reunían alrededor de la computadora de Marcos. Era una vieja torre, pero suficiente para navegar por lo que ellos llamaban los rincones prohibidos de Internet. La idea surgió de una combinación de aburrimiento y obsesión por las leyendas urbanas que circulaban en foros como 4chan y Reddit. Historias de hackers que robaban identidades, de mercados que vendían cosas inimaginables y de archivos que supuestamente podían aparecer en tus sueños. Para ellos todo eso era un reto y una aventura, algo que no podían experimentar en la vida cotidiana de su barrio. Lucía, la más atrevida del grupo, fue quien escribió la primera URL que encontraron en un hilo oscuro de un foro, un portal en apariencia sencillo, con letras verdes sobre fondo negro, que prometía información sin censura para los curiosos. La computadora tardó unos segundos en conectar, y mientras lo hacía, un escalofrío recorrió la espalda de cada uno. No era miedo, no todavía, era expectación. Pronto la pantalla se llenó de menús extraños, enlaces a mercados y servicios que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Vendedores de sustancias imposibles, hackers ofreciendo protección digital y colecciones de datos que nadie en la red superficial podría conseguir.
Al principio, todo fue fascinante. Buscaron objetos raros, discutieron sobre la veracidad de las ofertas y rieron de los nombres absurdos de algunos servicios. Pero mientras más profundizaban, más inquietante se volvía la experiencia. Una sensación de ser observados comenzó a filtrarse. Fue Lucía quien notó primero algo extraño. Una pequeña burbuja azul parpadeaba en la esquina de la pantalla. Un círculo que no estaba allí antes. Al principio pensaron que era un error de la interfaz o un adware molesto, pero pronto se dieron cuenta de que la burbuja parecía seguir sus movimientos, cambiando de posición conforme ellos navegaban entre los enlaces. Marcos, intentando mantener la calma, tecleó rápidamente en un chat del sitio, preguntando si alguien más veía la burbuja. La respuesta llegó en segundos y el mensaje le heló la sangre. Los veo, y sé quiénes son, sé dónde viven. El chat mostraba información precisa, nombres completos, direcciones de casa e incluso horarios de entrada y salida de la escuela. Nadie podía explicar cómo alguien había obtenido esos datos tan rápidamente. El corazón de cada uno se aceleró. Lo que hasta ese momento había sido un juego, ahora se transformaba en algo real y peligroso. Intentaron cerrar todo, reiniciar la computadora, pero la burbuja azul persistía, flotando frente a ellos como un ojo vigilante. En medio del pánico, un mensaje de un administrador del sitio apareció de manera intermitente. Dejen de jugar, no saben en qué se han metido. No había amenazas explícitas, solo una advertencia directa y aterradora que confirmaba lo que ya sospechaban. Estaban siendo rastreados. Cada decisión que habían tomado, cada clic, había sido monitoreada por alguien o algo que existía más allá de la seguridad de sus casas y de la protección de sus redes. Sintiéndose vulnerables, el grupo decidió que lo más seguro era desconectarse de inmediato. Apagaron la computadora, pero la sensación de ser observados no desapareció. En un acto de desesperación, destruyeron el enrutador, sabiendo que cualquier intento de reconexión podría exponerlos nuevamente. La habitación, antes llena de risas y adrenalina, quedó silenciosa, solo con el zumbido lejano de los ventiladores de la computadora y el eco de un miedo que no podían ignorar. Mientras cada uno recogía sus cosas, prometieron no volver nunca más a la Deep Web. La curiosidad había sido su impulso, pero ahora comprendían que su imprudencia los había puesto en un riesgo que no podían calcular. Nadie mencionó lo que sentían realmente, la culpa de haber expuesto información personal y el temor a que esa burbuja azul, esa presencia silenciosa, siguiera ahí afuera, observando. La aventura había terminado, pero la lección quedaría marcada en cada uno de ellos. Algunas fronteras no están hechas para ser cruzadas, y algunas curiosidades pueden traer consecuencias que superan la imaginación. Los días siguientes fueron difíciles. Cada uno de los adolescentes sentía la misma inquietud que aquella tarde, una sensación de que no podían relajarse ni un momento. Marcos revisaba su habitación cada vez que escuchaba un sonido extraño. Lucía evitaba mirar su computadora incluso en la escuela. Julián y Carla hablaban poco entre ellos, como si hablar pudiera atraer la atención de aquel vigilante digital que los había acechado. La burbuja azul, aunque desaparecida de la pantalla, se había grabado en sus mentes. Una noche, mientras Lucía revisaba su correo desde el celular, apareció un mensaje sin remitente, solo una imagen. Era una fotografía de su habitación, tomada desde un ángulo imposible, con cada objeto perfectamente identificado, incluido su cuaderno de apuntes, el estuche de lápices y la mochila que había dejado en el suelo. La misma sensación de vigilancia volvió a apoderarse de ella. Supo que no era coincidencia. Alguien estaba dentro de su mundo, más allá de la pantalla, observando cada movimiento. El grupo decidió reunirse de nuevo, esta vez para hablar seriamente de lo que habían hecho. No solo se trataba de curiosidad, comprendieron, sino de seguridad. Julián sugirió borrar cualquier rastro de sus nombres y direcciones, pero Lucía señaló que no sabían si eso sería suficiente. Si esa persona nos encontró una vez, puede encontrarnos de nuevo, dijo con voz temblorosa. Entonces, en un acto de desesperación, Marcos propuso algo extremo. Tenemos que destruir todo lo que tenga que ver con Internet en nuestras casas. Si cortamos la conexión, si eliminamos cualquier rastro digital, tal vez desaparezcamos de su radar. Durante toda una tarde trabajaron juntos. Rompieron enrutadores, eliminaron cuentas, desinstalaron programas y borraron historiales de navegación.
Cada acción era acompañada de miradas nerviosas hacia la puerta y hacia las ventanas, temiendo que la burbuja azul o lo que fuera que la controlara pudiera materializarse de alguna forma. Aún así, la sensación de peligro no disminuyó. La Deep Web, que había comenzado como una aventura emocionante, se había transformado en una amenaza real que podía tocarlos en cualquier momento. Una semana después, mientras caminaban hacia la escuela, notaron algo que los dejó paralizados. Cada una de sus casas, cada uno de sus barrios, parecía tener una presencia extraña. Vecinos que antes no habían visto ahora los miraban de forma intensa, y en cada ventana iluminada, los reflejos parecían prolongarse de manera imposible, como si alguien los observara desde dentro. Fue entonces que comprendieron la magnitud de lo que habían hecho. Su imprudencia digital había cruzado el límite de lo virtual y se había convertido en una amenaza tangible. Marcos decidió enfrentar la situación. Regresó solo a su habitación una noche, con la luz tenue y la puerta cerrada, decidido a investigar hasta dónde llegaba el seguimiento. Encendió la computadora que había logrado salvar, y para su horror, en la esquina de la pantalla apareció nuevamente la burbuja azul, más grande y más definida que nunca. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Una serie de ventanas emergentes mostraban imágenes de cada uno de sus amigos, de sus rutinas diarias, de cada rincón de sus vidas. Un mensaje apareció: nunca debieron entrar aquí. Ahora todos saben que existen. El terror absoluto los unió a todos en silencio. No hubo gritos, solo miradas cargadas de miedo. Sabían que la única manera de sobrevivir era desaparecer de todo registro digital y esperar, pero también sabían que eso podía no ser suficiente. La burbuja azul había dejado claro que podía seguirlos, observarlos y anticipar sus movimientos. En ese momento entendieron que la curiosidad que los había impulsado los había llevado a un lugar del que no había retorno fácil. Finalmente, decidieron mudarse temporalmente de casa, cada uno a un lugar diferente, cambiando teléfonos, direcciones y hábitos. La vida cotidiana parecía reanudarse, pero la paranoia no los abandonó nunca del todo. Cada sonido de notificación, cada ventana que se abría sola, cada sombra que se movía en la noche les recordaba que la Deep Web no era solo un espacio virtual. Era un lugar donde la línea entre el mundo digital y el real podía borrarse, y donde la imprudencia podía costarte más de lo que imaginabas. Años después, ya adolescentes mayores, cuando alguien mencionaba la Deep Web, ellos se quedaban en silencio. Nadie podía explicar del todo lo que había sucedido, y ellos mismos no podían asegurarse de si todo había terminado. La burbuja azul, esa presencia intangible que los había acechado, se había convertido en un mito personal, un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse por completo. Y aunque la vida siguiera, cada uno de ellos llevaba consigo la certeza de que la curiosidad puede ser peligrosa, y que a veces, lo que comienza como un juego en la pantalla puede transformarse en una amenaza que te sigue más allá de cualquier conexión.